89.7 en Riobamba. Democracia 920 AM. Y Democracia TV para todo el mundo. Siete 15 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, comunicador con amplia experiencia, Pipo Lazo. Le invitamos a este diálogo para hablar de un hecho positivo que lo hemos resaltado y sinceramente hay que decirlo, hay que reconocerlo. Cuando se aprobó esas reformas que fueron absolutamente cuestionadas por la acción obcecada, por la acción cuestionable de esa asamblea mediocre, en el caso del proyecto de reformas de la ley de comunicación, uno de los planteamientos de los gremios fue la objeción total. Así ocurrió. Sin embargo, la objeción parcial, con presentación de observaciones a la Corte Constitucional, sinceramente resultó la mejor opción, de tal manera que la Corte le respondió al país y al mundo con un dictamen realmente loable y destacable. La Corte Constitucional ha blindado la libertad de opinar, con lo cual nunca se debiera perseguir a nadie por hacer una opinión, tampoco ni periodista ni medio se lo podrá perseguir o sancionar por ejercer la libertad de expresión y de comunicación. No caben acciones penales ni administrativas contra el periodismo, e incluso las civiles tienen que demostrarse que hubo real malicia, esto es, que sabiendo que la información era falsa, la transmitieron. Se ha puesto estándares muy altos desde la Corte Constitucional, que hoy la Asamblea Nacional, en la que no se confía, hay que decirlo, el país no confía en esa asamblea mediocre, para ver cómo aplica, porque el dictamen de la Corte Constitucional dice que esto se envía a la Asamblea para que adecue de acuerdo con los estándares internacionales y las disposiciones expresas que emana la Corte Constitucional de manera unánime. Con estas consideraciones, ¿cómo ha recibido el gobierno estas reformas a la ley de comunicación? Muy buen día, Pipo Lazo. Gracias, Miguel. Buenos días, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy contentos, nos parece un hecho digno de celebrar por la democracia. Tú recordarás cuando se iba a presentar, después de que la Asamblea nos había enviado la ley y se iba a presentar el veto, nosotros hicimos un proceso de socialización intenso, fuerte, con reuniones con medios en Quito, Guayaquil, Cuenca y vía Zoom también con otros periodistas de todas las regiones del país. Más de 300 periodistas participaron en esa socialización. Y yo mismo recuerdo muy bien que después de regresar de Guayaquil y una vez que cumplí toda esa ronda de conversaciones, cuando íbamos a entregar ya el día que junto con Fabián Pozo, el secretario jurídico de la presidencia, se iba a presentar el veto y enviar pues esto como se envió a la Corte Constitucional, yo mismo reconocí que cuando regresé de Guayaquil, yo también compartía el criterio del veto total, porque la presión de la prensa era muy grande. Prácticamente el 99% de los periodistas nos decían, bueno, tienen que presentar el veto total, de modo que yo regresé y recuerdo que hablé con Fabián y le dije, mira, esta es la posición, y él muy seguro me dijo, yo entiendo, pero es muy riesgoso hacer eso, porque es solo diferir un año y en un año podría ser aprobada una ley mordaza que nos queda para siempre. Claro, Pipo, esa era la incertidumbre que teníamos, o sea, objeción parcial, ¿en qué consideraciones? Si vuelve a esa asamblea que no confía el país. Objeción total, incertidumbre, en un año logran los 92 votos, insisten y sale ese mamotreto vigente.
Yo recuerdo que esa vez que, como te comento, cuando hicimos la rueda de prensa con Fabián, yo le dije a los periodistas que nos reclamaban nuevamente, pero no el riesgo, la objeción parcial y no va a salir, y eso que solemos tener los ecuatorianos, ¿no? Esa tendencia a pensar que las cosas no son posibles. Y yo dije, bueno, aquí hay un límite que es el conocimiento jurídico. Yo no soy jurídico, ustedes no son jurídicos. Fabián Pozo y su equipo sí es, y yo debo confiar en que ellos, como profesionales de las leyes, pues conozcan y estén planteando una cosa coherente. Creo que ahora celebramos el tener un buen equipo jurídico en la presidencia que actuó con total responsabilidad y planteó cosas que ahora la Corte Constitucional, cumpliendo su rol, las ha ratificado, ¿no es cierto? Tú has mencionado la libertad de opinión, fundamental. Se pretendía el sancionar a quien emita una opinión, el tema de no aceptar la censura previa, que era otra barbaridad que se pretendía imponer, el tema de que la Defensoría del Pueblo defina lo que es información falsa, es decir, no, la información falsa o verídica la vas a definir cada espectador, cada oyente, cada receptor de mensaje. Yo definiré, si yo creo que tú dices falsedades, pues simplemente miro o escucho otra radio u otro canal u otro medio. De eso se trata. La construcción de opinión en democracia tiene que ser en base al debate y a la libertad, ¿no es cierto? La otra era la distribución del espectro de frecuencias, en donde se pretendía igualar cuando sabemos que no hay capacidad, por ejemplo, en las radios comunitarias y en eso de ampliar y era restar derechos a la proporción que tenían los medios privados. El plan de medios, el tema de presentar un plan de comunicación al Arcotel para que sea aprobado. Eso, es decir, todas eran cambios, reformas que imponían un control a la libertad de expresión. Y la libertad de expresión es el pilar fundamental de la democracia, de esto que ahora tenemos y que debemos celebrar, que es la posibilidad de vivir en libertad. Lo curioso, además, Miguel, es que hay mucha crítica al gobierno, válida en muchos casos, que hay problemas en uno u otro lado, lo sabemos, y estamos tratando de trabajar para solucionarlos. Y la crítica es bienvenida, e incluso crítica muy subida de tono. Al gobierno lo han criticado con ofensas, con insultos, con calumnias, y sin embargo, ni el presidente, ni ninguno de nosotros, ni la secretaría que yo dirijo, ha tomado ningún tipo de medida de ninguna naturaleza, ni siquiera una llamada subida de tono a un periodista a decirle que por qué ha dicho tal o cual cosa. Me parece que eso es digno de celebrar, porque eso es el mayor valor que tiene la democracia. Ustedes deben ser críticos con el gobierno y con el poder, y nosotros debemos recibir la crítica como una guía para hacer mejor las cosas. Sí, efectivamente, eso es parte de la democracia, ser críticos constructivos, a momentos fuertes, fundamentados, sustentados en lo que no caemos es ni las ofensas ni los insultos, que sí caen. Por ello hay que separar eso, pero esa es la democracia. Y el televidente, el oyente, el lector tiene la posibilidad, lo que se dice en los medios audiovisuales, de hacer el zapping y continuar con otro medio. En todo caso, cuando hubo el pronunciamiento y generó un resquemor inicial, hubo opiniones sensatas. Aquí en la revista de Opinión Democracia entrevistamos, por ejemplo, al doctor Eduardo Carmiñani, que fue claro en ese sentido. Y en segundo lugar, también en esta Corte Constitucional, que pudiera ser criticada en algunos temas. Sí, hay espacio para esa crítica por algunos fallos en medio de la debilidad institucional que se vive en medio de un pleno garantismo, sin deberes, sin obligaciones en el Ecuador. También llegó a las manos de un juez ponente, un reconocido juez constitucional, y podría decirse que este fallo es casi impecable, el que el doctor Enrique Herrería Bonet, juez constitucional, ha presentado, Pipo. Sí, vio los dos nombres que mencionas, Miguel. El primero, Eduardo Carmiñani, es uno de los juristas muy cercanos al presidente y con quien él consulta, y sin duda un tipo muy solvente, muy sólido en el conocimiento de la Constitución y las leyes y procedimientos. De modo que sí, y luego igual Herrería sin duda es una persona muy sólida y que sustenta muy bien sus ponencias, ¿no? Sus pronunciamientos, de modo que eso es lo que decimos.
que su conocimiento sea lo que se convierta en norma. Y eso nos parece que es como debe ser. Esto ratifica que es posible, además, Miguel, construir acuerdos y buscar salidas en este Ecuador. Yo es algo que ahora estoy enfatizando mucho. Debemos romper esa polarización que reina en el Ecuador y que está instalada desde el gobierno populista que vivimos durante una década. Debemos ahora ser capaces de sentarnos en una mesa, conversar y buscar salidas. Y esta es una muestra. Aquí no puede haber imposiciones, mucho menos leyes mordaza. De modo que es un hecho para celebrar y yo estoy muy contento realmente el día de hoy por este logro, ¿no? Bien, ahora viene la otra etapa. Hay que estar pendientes, no se puede dormir con esa asamblea mediocre para que aplique. Si bien esto es mandatorio de la Corte Constitucional, nadie confía que allí pudieran intentar disfrazar un proyecto de ley con juego de palabras y volver a pretender. Nadie confía en esa asamblea mediocre. ¿Cuál es la aspiración desde el gobierno para que este dictamen de la Corte Constitucional sea implementado a través de las reformas que finalmente tendrán que ir de nuevo al Ejecutivo? Sí, bueno, ahí, Miguel, no creo que hay mucho campo para la Asamblea, porque el dictamen es claro, taxativo, y la Asamblea deberá aplicarlo. No creo que un juego de palabras o alguna forma de evasión sea factible, no lo veo. Y luego en lo otro, pues en el equipo nuestro que coordina con los asambleístas, hará su trabajo y estará conversando y mirando la forma en que esto se aplique. Yo creo que eso se va a dar. Más allá de las diferencias que tenga la Asamblea con el gobierno, con nuestra posición, creo que ahora le toca cumplir el mandato de la Corte Constitucional y esa es la única posibilidad. Bien, mientras tanto, el gobierno aspira que este proyecto, una vez sancionado, entre en pleno vigor, de tal manera que aquí estas reivindicaciones que se acogen a los estándares internacionales permitan vivir en estas condiciones con las reformas a la Ley Orgánica de Comunicación. Sí, bueno, Miguel, esa es la aspiración y esperemos que se concrete a la brevedad posible para superar ese impasse que se dio con la ley que envió la Asamblea y se ponga esto en vigencia y todos podamos disfrutar, sobre todo ustedes puedan hacer su trabajo con la tranquilidad de que no van a ser penalizados, sancionados ni limitados en sus capacidades de difusión y de opinión sobre todo, ¿no? Que me parece que es lo fundamental. ¿El gobierno se siente satisfecho por poner un hito en la comunicación con este dictamen? Primero, la objeción parcial con consulta a la Corte Constitucional y luego el dictamen de la Corte Constitucional. Sí, claro, sin duda, muy contentos. Como te ratifico, muy contentos porque al presidente a quien le critican un montón, creo que una cosa que debe recoger la opinión pública ecuatoriana es que es un hombre profundamente democrático. Yo siempre pongo dos argumentos en la mesa, ¿no? Cuando la gente me pregunta por qué estoy o por qué entré al gobierno, e incluso en un momento tan duro como fue el paro. Y yo digo que hay dos razones fundamentales. Uno es el que yo veo que Guillermo Lasso es un buen ser humano, es un tipo bien intencionado, pueden acotarle defectos, pueden decir que comete errores, creo que todos los cometemos, pero nadie puede decir que el tipo actúa de mala fe o para hacer daño a nadie. Y lo segundo es que tiene unas convicciones democráticas muy sólidas, ¿no? Es un hombre profundamente democrático. Como te decía, ha habido críticas muy duras, a veces incluso muy subidas de tono, groseras, y sin embargo tú no le has visto ninguna actitud del presidente de sancionar, ni de atacar, ni de rechazar ningún tipo de crítica, por dura que sea. Somos conscientes, y él es consciente, de la necesidad de la libertad de expresión como pilar fundamental de una sociedad democrática. Y eso hoy tenemos que celebrarlo, Miguel querido. Como en toda acción de un gobierno que tiene aciertos que deben ser resaltados, pero también errores, y hay que decirlo, un error fue el pronunciamiento respecto de un caso dramático, cuando está en juego la vida, cuando se produce el femicidio en una instalación policial, y el presidente llega de Estados Unidos, agradece los servicios del ministro del Interior, Patricio Carrillo, y da plazo a la Policía Nacional. Ayer vimos
un comunicado del gobierno que dice: gobernar es decidir y saber rectificar cuando corresponde. ¿Cómo implementar esas rectificaciones que permitan reencauzar el manejo del gobierno? Bueno, como dice el comunicado, rectificando. Es decir, creo que tú, yo, todos como seres humanos o como organizaciones podemos rectificar una conducta, rectificar un pronunciamiento si vemos que es lo correcto. Y creo que en eso no debe asombrarnos si hay que rectificar algo. Creo que lo que pasó en el tema específico que tú tocas es que el presidente, ahora pasada una semana de que le había anunciado la salida del comandante general y tal, decidió ampliar un poco ese plazo debido a que está en la mitad de una investigación importantísima en la búsqueda de Cáceres, y hacer un cambio institucional de esa magnitud de este momento más bien puede obstruir y obstaculizar la investigación, y esa fue la línea de pensamiento del presidente y el ministro del gobierno, que son quienes están en ese tema y toman esa decisión. De modo que es eso, no hay que asombrarse de la rectificación, hay que asombrarse más bien de quien con autoritarismo pretende mantenerse en una necedad o en una línea de conducta que no está en el camino del bien común, que es lo que debe orientar a un gobernante. Uno de los temas importantes ha sido las mesas de diálogo con el sector indígena. Allí se ha observado que también deben estar otros sectores tan fundamentales, y no solo el sector indígena, por respetable que sea y por el porcentaje minoritario que representa en el país, tiene una expectativa respecto de estas mesas de diálogo, porque al final de cuentas el Ecuador requiere certidumbre y no estar pensando en nuevas acciones ni manifestaciones a las que hay derecho a la protesta, artículo 98 de la Constitución, pero otra cosa es generar violencia, vandalismo y caos que no quiere el país, Pipo. Así es, tú lo has dicho muy bien, Miguel. A mí me parece que lo primero que quisiera destacar es el valor del diálogo, ¿no? Mucha gente cuestionó, pero ¿por qué dialogan? No deben dialogar o esta cosa. Y al final del día, eso es la democracia. En democracia, el diálogo es el único camino. Yo repito que hay que romper esa polarización que nos ha transformado en enemigos. Yo no puedo aceptar que ahora hay hasta familias que se dividen porque hay correa o anticorrea, lazo o antilazo. Yo creo que eso hay que romper. Podemos tener diferencias, no hay problema. Te gusta el modelo correísta, me parece muy bien, pero al final del día somos ecuatorianos y busquemos una salida común, y eso solo se hace a través del diálogo. Hay más de 130 acuerdos establecidos en esas mesas, y eso es muy bueno. Y lo que tú dices, ahora además el presidente mismo hace unos días nos dijo que había decidido que el diálogo se amplíe y quiere dialogar, como ya está haciéndolo desde hace un par de semanas, a propósito de este lamentable crimen de María Belén Bernal, con el sector de las mujeres. Quiere hacerlo con los jóvenes, en donde hay un montón de campos interesantes, ¿no? Cambio climático, innovación, industrias culturales, una serie de cosas que hay que discutir y hay que aprender y hay que buscar políticas y medidas para sacar el Ecuador adelante. Entonces, el diálogo debe continuar y debe ser un hilo conductor de un gobierno en democracia. Ese diálogo se va a retomar, se va a encauzar a fin de ampliar luego de las mesas que concluyan, porque está en ese proceso, y los acuerdos que se ha logrado con el sector indígena. Sí, exactamente, eso es lo que te digo, ¿no? Ya está en curso el diálogo con las mujeres. Esta próxima semana el presidente va a tener ya una reunión con algunas organizaciones feministas para recabar sus propuestas, sus ideas, y convertirlas en políticas públicas. Y pues van a salir buenas cosas para construir un Ecuador con equidad de género y que combata frontalmente la violencia contra la mujer, que es un problema de la sociedad, no es un problema del gobierno. Mira que el Ecuador el ECU recibe 130,000 llamadas de auxilio de mujeres por violencia intrafamiliar al año. Eso es una barbaridad. Entonces, no es un problema solo del gobierno, ni un problema que apareció con Guillermo Lasso, es un problema al que más bien Guillermo Lasso y este gobierno le está dando la cara, como no han hecho gobiernos anteriores, incluido el gobierno de Correa, que si algún gobierno más bien fue violento con las mujeres, creo que es él, ¿no? De modo que me parece que es muy sano. Y lo mismo hay que hacer con otros sectores, como te digo, con los jóvenes. Yo creo que el presente y el futuro del Ecuador está en los jóvenes. Somos un país monstruosamente joven, y lo lindo, a mí una cosa que me gusta es que
Mientras veo en la gente grande y en el sector de opinión mucha crítica, mucho negativismo, siempre están pensando cómo se cae el país. Mientras tanto, uno conversa con los jóvenes y tienen una fe bárbara y tienen optimismo porque tienen su vida por delante y lo único que quieren es que le den espacio para mostrar su talento, salir adelante y a través de ese talento sacar adelante el país. Claro, a propósito de la violencia que citaba en esos 10 años nefastos para el Ecuador, violencia no solo contra la mujer, contra medios, contra periodistas, contra todo el mundo, y complacencia con la corrupción, la delincuencia que hoy se evidencia, ese saldo negativo. Pero quisiera hacerle una pregunta al secretario de Comunicación, Pipo Lazo, sobre la consulta popular, otro tema que está en ciernes y que en los de gobierno, Francisco Jiménez, habló de la posibilidad de nuevas preguntas. Vamos a escuchar eso, por favor, para comentar luego. Nosotros estamos revisando aproximadamente 4 o 5 preguntas, de las cuales van a quedar 1 o 2 para complementar las 8 que ya se presentaron ante la Corte Constitucional. Las primeras tenían que ver con con enmiendas de textos constitucionales y ya están establecidas, ya las está revisando la Corte. La segunda tanda, por decirlo así, involucra preguntas que no tienen necesariamente que ver con un texto constitucional, y entre esas, sí, es verdad, está la posibilidad de que los asambleístas puedan ser electos en segunda vuelta. ¿Qué es lo que buscamos con esto? Reducir el fraccionamiento del sistema político en su conjunto. No nos olvidemos que hemos preguntado ya sobre la manera de mejorar la calidad de representación en la Asamblea a través de una posible reducción de los asambleístas. Hemos preguntado ya también la posibilidad de afinar el comportamiento de las organizaciones políticas estableciendo mayores requisitos, pero todavía falta un poco más, y eso probablemente tiene que ver con la posibilidad de elegir a los asambleístas en segunda vuelta. Esa es una de las 4 o 5 preguntas que estamos revisando y que muy probablemente presentaríamos en nuestra segunda tanda para completar las 8 que ya existen. ¿Cuándo las presentarían? En las próximas 2 semanas. Estamos atentos a lo que resuelva la Corte Constitucional, que es la primera fase de este procedimiento, pero en las próximas 2 semanas estaríamos ya presentando estas 1 o 2 preguntas más, de las cuales una seguro va a tener que ver con institucionalidad, porque a nosotros nos interesa un sistema institucional que no solamente sea útil para gobernar ahora, sino sobre todo el día de mañana. Bueno, eso dijo el ministro Francisco Jiménez. Hay un clamor en el país respecto de la necesaria reforma política, ir a las elecciones, como fue hace casi 40 años, de los legisladores en la segunda vuelta, y también reducir esa asamblea en esas condiciones que no responde a los grandes y acuciantes problemas del país. ¿Cómo ve la estrategia de comunicación para convencer con el tema de la consulta popular? Bueno, ahí, Miguel, hay que aclarar un tema, ¿no? La comunicación, la estrategia de comunicación de la consulta se está llevando y se va a llevar desde fuera no va a ser la SECOM ni la presidencia ni el gobierno la que asume esa estrategia, y eso tiene una razón de ser, porque esto es una consulta que debe ser hecha y manejada y difundida y socializada desde la ciudadanía, desde los ciudadanos. Entonces, eso se está manejando de esa manera, pero más allá de eso, una mirada nada más sobre eso. Lo interesante es que las preguntas que fueron a la Corte Constitucional, estas que tienen que ver con enmiendas, como Francisco explicó, tienen una inmensa aceptación de la ciudadanía. Son 3 bloques los que tienen que ver con seguridad, en donde la idea es hacer unas reformas que permitan, unas enmiendas más bien, que permitan un trabajo más efectivo para combatir el narcotráfico, el crimen organizado, la delincuencia internacional, que ahora es un problema no solo del Ecuador, sino de toda la región. Lo segundo, esto que has tocado tú, la reforma política, es decir, la democracia, y el Ecuador necesita partidos más sólidos, necesita una asamblea que trabaje legislando y que no esté semana a semana pensando cómo le derroca al presidente. Y luego un tercer bloque que tiene que ver con algo que, sobre todo para los menores de 35 años, es la gran prioridad de supervivencia de la humanidad, que es el cambio climático y todas las políticas que se puedan tomar para corregir, para proteger las aguas, para proteger la Pachamama, ¿no? Que es un reto que tenemos. De modo que me parece que tenemos
Una consulta que es ganadora, siempre y cuando el debate se dé sobre los temas, sobre las preguntas, y que la ciudadanía vote con una conciencia de que está aportando a tener una mejor estructura normativa, una política más sólida y un Ecuador más limpio de cara al cuidado, al cambio climático y al futuro, ¿no? Si bien efectivamente esto va a ser materia de otro tipo de promoción, el gobierno deberá estar de cerca, de tal manera, porque no solo que le interesa al gobierno, le interesa al país estas reformas fundamentales que debiera introducirse. Sí, vamos a estar cerca, ¿no? Todo lo que digo es solo la gestión de la comunicación se va a hacer desde fuera, pero sin duda vamos a estar mirando. Es nuestra responsabilidad, además, que el resultado de esa consulta sea positivo, no solo como una necesidad o una victoria del gobierno, sino como una necesidad del país, de la seguridad, de la estructura política y de la calidad del planeta y del país que tengamos a futuro, ¿no? Y eso en el tema de la consulta popular. El otro tema que revisamos esta semana, pronunciamientos del gobierno, del Ministerio de Gobierno, lo que hace un par de días esta Asamblea Nacional que busca el caos y la desestabilización aprobó esa resolución con 103 votos por el incumplimiento del plan de desarrollo del gobierno, cuando se entiende que el plan que presenta al CNE es para 4 años y va este gobierno con aciertos, con errores, va 1 año, 4 meses. ¿Cómo ve el gobierno esto? Bueno, es parte de lo que acabo de decir, ¿no? Yo creo que la Asamblea debería, por un momento, mirar sus niveles de aceptación y pensar que a lo mejor está equivocándose en lo que hace y trabajar en soluciones, en aportar, ¿no es cierto?, en soluciones para los problemas de la gente. Se ve que sistemáticamente están buscando la forma de obstaculizar, de dificultar el trabajo del gobierno, y eso me parece que va más allá de lo razonable, ¿no? En este caso, como tú dices bien, Miguel, el plan es para 4 años. De lo que revisamos y cuando hace el análisis la Asamblea, aproximadamente el nivel de cumplimiento está en el 30% de ese 100% para 4 años, de modo que está incluso arriba de lo que sería una realización razonable. Piensa así siempre que yo, que tengo ya, este año cumplo 30 años haciendo este trabajo de consultoría, campañas y comunicación para gobiernos y políticos. El primer año siempre es difícil y es el que menos gestión hay, pues eso es evidente, porque tú llegas, tienes un déficit fiscal alto, tienes faltas de recursos, tienes un montón de cosas que empezar a pensar, a levantar información, a hacer planes, a conseguir financiamientos multilaterales, préstamos, para poder desarrollar la gestión. Entonces, ese primer año siempre hay un nivel menor de gestión que los siguientes. Esto es siempre. Incluso si uno revisa, y esto les pido a la gente que lo hagan, a los expertos en eso, revisan los niveles de los datos después del primer año del gobierno de Correa. Los datos de Lasso fueron mejores en varios aspectos. Puede sonar increíble, vayan, verifiquen los datos y van a ver que es así. De modo que esto es y esto decía el presidente el otro día, ¿no? Uno cuando gobierna no puede estar solo preocupándose de esa temperatura del Twitter y de la foto momentánea. Uno tiene que tener, como cuando uno navega en un velero con el viento en contra, las manos firmes en el timón y la fe en el curso que está llevando para sacar el país adelante. De modo que yo creo que, como digo, la Asamblea debe revisar un poco esa posición y buscar más bien aportar un poco para encontrar las mejores soluciones a los problemas de la gente, que es lo que nos debe convocar a todos, ¿no? Esto es evidente, una acción politiquera, más que una acción que construya, que la Asamblea tiene que aprobar proyectos de ley, tiene pendientes de seguridad, de tantos proyectos de ley que podríamos enumerar y que le debe al país. Para citar, el tema de la reforma al artículo 28 de la Ley del Seguro Social ecuatoriano, que tiene pendiente en mora. Mientras tanto vemos lo que está pasando en el Consejo Directivo del IES, algo impresentable. Pero eso es parte del amor a la deuda que tiene la Asamblea Nacional, que hay que verlo. Pero quiero consultarle otro tema de las últimas horas que vuelve a generar incertidumbre, más allá de una acción ciudadana.
lo que ha ocurrido en el Tribunal Contencioso Electoral, que el juez electoral Joaquín Vitarillanga admite a trámite el recurso subjetivo contencioso electoral presentado por la señora Kerly Dayana Carvajal para impulsar el proceso de revocatoria del mandato del presidente. Es decir, se sale de una y se cae en otra, señor secretario de Comunicación. Claro, yo defino siempre, y eso hace tiempo, hace muchos años, y me parece que es una cosa recurrente y que es el Ecuador es el país del palo encebado, digo yo, ¿no? Es un país que sistemáticamente busca bajarle al que está arriba. Y eso nos hace mucho daño, ¿no? Esto me parece a mí que va a ser una pérdida de tiempo, esa revocatoria, ¿no? Pero bueno, está en su derecho y esta persona, y está en su derecho el TCE de darle curso, de modo que bueno, es otra más, ¿no? Ya vamos a seguir coleccionando es una verdadera colección, pues, de intentos de desestabilización al gobierno, que parece ya un deporte como el palo encebado. De modo que, Miguel, bueno, es parte, como te digo, del día a día de este Ecuador, pero uno tiene que mantener la fe, mantener el optimismo y sobre todo la mirada en cómo solucionar los problemas de las gentes, y en eso estamos todos los días, Miguel. Pero daría la impresión de que hay una sincronización, no para construir el país, sino para ir en este proceso de generar incertidumbre y desestabilización en el Ecuador, porque uno pudiera atar cabos. El tema de la violencia de junio, el tema del proceso para destituir al presidente, que pese a las trampas con votos irreales se hizo en la Asamblea Nacional, esta resolución de esta semana, que si bien de la Asamblea Nacional, que si bien tiene un peso simbólico, se ve las intenciones que hay en esa mayoría legislativa, penosamente con partidos que no se esperaba, como Izquierda Democrática. El tema de las cárceles, que también genera una preocupación, los muertos, los heridos, y quienes también hacen caja de resonancia en medio de esta situación, de esta violencia, de esta acción del crimen organizado. ¿Cuánto preocupa al gobierno esta configuración de las acciones que hemos descrito? Bueno, nos preocupa, evidentemente lo estamos mirando, pero también compartimos como tú esta visión, ¿no? Se ve claramente una intencionalidad demasiado direccionada para desestabilizar, y me parece que la gente ya, si bien hace unos meses yo creo que había un clima de rechazo y también una protesta legítima detrás de lo que pasó en junio, más allá de la violencia y esto que hay que rechazar, pero había unas demandas represadas sobre todo en la Sierra Centro, en las comunidades indígenas. El presidente lo dijo bien en un momento, que desde hace mucho tiempo el Ecuador había olvidado el campo y se dedicó al desarrollo urbano, y que detrás de esto había protestas que, digamos, razones legítimas a la protesta. Y eso es verdad, y el gobierno está trabajando intensamente ahora para llegar a esas comunidades con combate a la desnutrición, con mejorar los servicios de salud, con construir escuelas. Ayer estuvimos en Malchinguí, mirando una unidad educativa maravillosa, ¿no es cierto?, que parece un colegio privado de alto nivel, y es una de las que se está haciendo en varios lugares del país para mejorar la educación, hospitales que se está haciendo en varios lados, en fin. Pero ahora yo creo que la gente ya no está con la prioridad de rechazar, de reclamar al gobierno, sino de decir, bueno, queremos trabajar. La economía está empezando a reactivarse, eso ya se nota en varios campos, y eso, la gente lo que quiere es eso, es decir, déjennos trabajar. Ese es un poco lo que uno escucha y siente en la calle, y creo que eso es lo que también quienes buscan esta desestabilización deben mirar y deben pensar. Es decir, con esos intentos de desestabilización, lo único que logran es hacer daño a este clima positivo que ya se está empezando a generar en el país, de reactivarnos, de que todos tengamos trabajo y de que no falte un plato de sopa en ningún hogar ecuatoriano. ¿Le preocupa al presidente lo que las encuestas a momentos dicen, la caída de popularidad de Guillermo Lasso? Sí, bueno, ya no hay una caída, ¿no? Hay una cierta estabilización en los niveles, no se ha caído más. Yo acabo de ver la última encuesta hace un par de días. Sí, las encuestas siempre preocupan y son una
un termómetro que uno debe tomar en cuenta. Y ahí lo que aparece son los problemas. La gente reclama seguridad, la gente reclama empleo y la gente reclama mejores servicios en salud, en educación y servicios públicos. Un caso, había quejas y hay problemas con el tema del registro civil y la entrega de cédulas y la entrega de pasaportes. En el tema de cédulas ya está bastante estabilizado y mucho más dinámico el proceso, y además hay una innovación que pocos días va a salir, que es la cédula digital, es decir, la posibilidad de que tú con una app, una aplicación en tu celular, sigas un procedimiento y puedas obtener tu cédula directamente. Y este es el primer paso de toda una reforma del registro civil que se va a ir digitalizando para obtener partidas, certificados y documentos por esta vía de una aplicación en el celular. En cuanto a pasaportes, hay un tema interesante que es estas chips electrónicos, este mecanismo que usa el pasaporte moderno. Uno de los productores de donde el Ecuador importaba era de Ucrania, y al darse la guerra se obstaculizó la posibilidad de importar esos materiales por 2-3 meses, y fue un tema que desestabilizó el servicio. Y entonces eso ya se logró conseguir e importar, pero luego tienes otro fenómeno, que la gente está renovando hacia este pasaporte electrónico más moderno, y eso generó que sea el año en que más pasaportes se han solicitado en la historia del Ecuador. Si el registro civil va a lanzar muchos más pasaportes que en cualquier año anterior, y sin embargo vas a tener un déficit. Esto es así, y así pasa en cualquier servicio en la vida, ¿no es cierto? El gobierno no podía prever y decir, hoy van a venir 200,000 personas más a pedirme pasaportes, y entonces hay un desnivel y un déficit. Pero lo importante es que estamos trabajando para corregir esas cosas, estamos trabajando para buscar soluciones, estamos trabajando para buscar una estrategia integral en seguridad. En pocos días yo voy a tener el gusto de invitarte a una reunión con un grupo selecto de periodistas a los que el Gabinete de Seguridad les va a hacer una presentación de la estrategia de seguridad que estamos pensando y trabajando, que ha venido coordinando Diego Ordóñez y el equipo del gabinete, por supuesto con el presidente liderándolo, porque ahí necesitamos igual soluciones estructurales. Nos duele mucho lo que está pasando ahora en las cárceles, pero es parte de este tema del crimen organizado, del narcotráfico, que es un problema regional y en donde los estados todavía no tenemos una solución integral tampoco, y el Ecuador quiere avanzar en esa línea, ¿no? Claro, así como hubo presidentes que vivieron de las encuestas, más les interesaba eso, pero paralelamente la mentira, el discurso engañoso. Un presidente responsable no debe administrar un país solo con las encuestas, sino con las acciones responsables que hay que tomar. Y eso tiene un costo popular, porque no nos gusta a todos el que se tomen acciones, muchas de ellas correctivas de un pasado oprobioso que ha vivido el Ecuador. En todo caso, es bueno vender quizás mejor esas acciones positivas antes que las negativas, como hemos visto el proceso para construir este programa permanente del Estado para la desnutrición crónica infantil. Sí, así es, Miguel. Ese es un tema que a mí me parece excepcional, ¿no? Yo, desde que conocí del programa, me parece que es digno de elogiar, de aplaudir al presidente por esa decisión, porque ese sí es de puño y letra de él. El primer tema que asumió, desde que asumió el poder, lo primero que él abordó fue esto. Y esto, déjame contarte un poquito, porque es un tema que yo lo veo y lo he visto muy de cerca. El Ecuador es el país con más alta tasa de desnutrición crónica infantil en la región. Es 29-30 puntos, es decir, 3 de cada 10 niños del Ecuador nacen ya con una desnutrición crónica que les impide el desarrollo cognitivo y el desarrollo físico suficiente para ir adelante en la vida. Yo cuando he comentado esto digo, son niños que luego, cuando crezcan, no van a ser capaces de resolver una multiplicación sencilla o de interpretar un texto, y están condenados a la ignorancia y a la miseria. Esto es un crimen de lesa humanidad que se viene cometiendo en el Ecuador desde hace años, y que en la mayor bonanza de la historia más bien creció la desnutrición y no se redujo. Ahora el gobierno y el presidente Lasso
hasta el 2025 se ha comprometido y lo va a lograr en bajar 6 puntos, es decir, de 29 a 23 puntos. Pero este es un programa que el Ecuador debe llevar por 20, 25 años si queremos corregir para lograr algo sencillo. Una población que tenga la capacidad para salir adelante por sí misma y que no se convierta en una carga de ignorancia y de miseria para el Estado ecuatoriano. Bien, al secretario de Comunicación de la Presidencia de la República, a la revista de Opinión Democracia, y lo importante será seguir desarrollando estos temas tan fundamentales para el país, a fin de que primero se entere y procese estas dinámicas, estas políticas que lleva a cabo el gobierno. Muchas gracias, la atención a la revista de Opinión Democracia, Pipo Lazo. A ti, Miguel, muchas gracias por el espacio y siempre listo a dar cuentas y a responder y a informar a la ciudadanía. Un abrazo fuerte. Muchas gracias. Leonardo Lazo, secretario nacional de Comunicación, Pipo Lazo, aquí en la revista de Opinión Democracia, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Vamos a una pausa publicitaria y luego tenemos previsto un diálogo con el ministro del Interior, el teniente coronel Juan Zapata, temas de interés en su gestión, de manera especial el manejo de la Policía Nacional. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Musicalmente, a tu medida. a tu medida.